Hola pendejos, aquí Guerrero Fascista 2006 con un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión hablaremos sobre algo muy importante. El fascismo, el punto central del canal, para definir en qué consiste esta doctrina, mirando también la historia del movimiento e intentando explicar las diferentes características que la conforman. La razón detrás de este vídeo es que por lo general existe una desinformación e ignorancia considerablemente grande respecto del fascismo, muchas veces incluso entre mismos fascistas, y aunque existen muchos vídeos o artículos intentando explicar la esencia del movimiento, por lo general suelen ser o bien demasiado complicados, o bien quienes intentan informar caen en ideologizaciones subjetivas que acaban distorsionando qué es el fascismo realmente. Pero no seré yo quien les hablaré de este tema, pues el día de hoy me acompaña un amigo, los dejo con él. Buena cabros, acá el Walter Kovacs. El día de hoy les voy a hablar de nuestro tema favorito, el fascismo, pasando por sus antecedentes, historia y características. Sin más rodeos, comencemos. Como tal es complicado encontrar antecedentes doctrinales. Sin embargo, algunos se pueden encontrar, en particular en lo que sería el nacionalsindicalismo y ciertas figuras del nacionalismo italiano. El nacionalsindicalismo es una ideología cuyos orígenes podemos encontrar en Francia, y nace con el acercamiento del nacionalismo reaccionario de Charles Maurras y la acción francesa con el sindicalismo revolucionario de Georges Sorel. El mayor exponente ideológico de estas ideas se daría en el movimiento de la Acción Francesa, conformado por una unión de nacionalistas sindicalistas revolucionarios que inspirarían al surgimiento de ideas similares en países como Italia. Los nacionalistas italianos apoyarían la entrada de Italia a la Primera Guerra Mundial para así tomar los territorios reclamados por el irredentismo italiano. Benito Mussolini, un periodista del Partido Socialista, se convirtió en una de las principales voces del nacionalismo revolucionario tras ser expulsado de su partido por apoyar la intervención en la guerra. Con el fin de la guerra, Italia se encontraba en el bando victorioso, pero con múltiples problemas. Las ganancias en la guerra no fueron las esperadas, había crisis económica y el mundo veía ante sus ojos la revolución bolchevique, que produjo una movilización de todos los socialistas alrededor del mundo. En este contexto, Mussolini se convierte en la voz de los frustrados veteranos de la guerra, fundando los Fascios italianos de combate. Originalmente con un programa bastante interesante con claros tintes futuristas, revolucionarios y socialistas, el movimiento se encontraría violentamente opuesto al Partido Socialista por su pacifismo e internacionalismo, y gradualmente empezaría a moverse a una alianza con los conservadores y los círculos empresariales. Desde el 1919 hasta 1922, las camisas negras del fascismo se enfrentarían con violencia en la calle contra los revolucionarios socialistas frente a la creciente inutilidad del Estado. En 1921 los fascios de combate se transforman oficialmente en el Partido Nacional Fascista, y en 1922, con el apoyo de ya aproximadamente 200,000 camisas negras, Mussolini decide llevar a cabo la marcha sobre Roma, provocando el colapso del gobierno. El rey le ofreció a Mussolini formar un gobierno, quien pasaría a ser primer ministro e iniciarían los 23 años de gobierno fascista en Italia. De aquí en adelante la Italia fascista llevaría a cabo varios cambios en la sociedad italiana, institucionalizando a las camisas negras, aplicando las leyes fascistísimas en 1925, prohibiendo los demás partidos políticos, las huelgas y los sindicatos no autorizados, por mencionar unas pocas de las tantas leyes aplicadas. En el área económica, desde 1925 el gobierno fascista pasó del liberalismo al proteccionismo económico, y tras el golpe de la Gran Depresión en 1929 se pasó abiertamente al estatismo. También se emprendieron las 4 batallas económicas: la batalla de los nacimientos, la batalla de la lira, la batalla del trigo y la batalla de la tierra, cada una de estas para incrementar la producción o eficacia de estas áreas de la economía italiana. Importantemente, desde 1926 se formaría el Ministerio de las Corporaciones, y en 1927 se aprobaría la Carta del Lavoro, dando inicio al experimento corporativista en Italia. En política interna, el fascismo se ganó su popularidad dando inicio a una serie de políticas sociales tales como pensiones, reformas al sistema de salud, la creación de asociaciones de ocio como la Opera Nazionale Dopo Lavoro, entre otros.
También por el combate contra las mafias como la Camorra y la Cosa Nostra, las cuales fueron prácticamente erradicadas después de los años 20. Así como la resolución de los problemas históricos que tenía la Iglesia Católica con el Reino de Italia, dando lugar a los pactos de Letrán en 1929, por medio de los cuales se fundaría la Ciudad del Vaticano. En política exterior, el fascismo buscó crear un imperio colonial, invadiendo Etiopía en 1935, cosa que provocó el comienzo del deterioro de las relaciones de Italia con la comunidad internacional. Posteriormente en la Segunda Guerra Mundial este deseo de crear un imperio nuevamente se vería manifestado. También se buscó expandir el fascismo a múltiples países financiando varios movimientos por Europa. El acercamiento con la Alemania nazi llevó a Mussolini a promulgar leyes raciales en 1938, oficialmente institucionalizando el antisemitismo en Italia, cosa impopular en una buena parte de la población. Y posteriormente, terminaría en la Segunda Guerra Mundial del lado del eje, donde el desempeño italiano sería cuestionable en términos generales. Para 1943, producto de la guerra, Italia se encontraba en una crisis política y económica, con Mussolini enfermo y los aliados preparando la invasión al país. En este contexto, el Gran Consejo del Fascismo vota para destituir a Mussolini. Tras esto, el rey forma un gobierno militar y arresta al Duce, marcando un punto clave en la caída del fascismo. Tanto el Reich como los aliados invaden Italia, con el reino y los partisanos poniéndose del lado de los aliados, y Mussolini siendo rescatado por los nazis y puesto a cargo de un gobierno satélite en el norte, que sería conocido como la República Social Italiana. En sus cortos 2 años de vida, Mussolini intentó reavivar el fascismo revolucionario en la República Social, creando el Partido Fascista Republicano y criticando duramente a los reaccionarios, a la monarquía y proclamando el Manifiesto de Verona donde se intenta dar una dirección republicana y más democrática al fascismo. De lo más relevante es que se intentó llevar a cabo un programa de socialización de la economía, para intentar completar el corporativismo y lograr la participación obrera en las empresas. A pesar de estos ambiciosos programas, la República Social nunca logró mucho al ser un satélite controlado por el comando del ejército alemán, quienes intentaron direccionar todos los recursos posibles hacia la guerra, culminándola así con la misma. ¿Qué es el fascismo? Definir estrictamente el fascismo es complicado por una serie de razones. Primeramente, por los cambios que esta ideología sufrió con el tiempo. Segundo, por las diferentes concepciones del fascismo que tenían los mismos fascistas. Tercero, porque los análisis externos a la doctrina suelen ser objetivamente imparciales gracias a la mala fama que ha adquirido esta doctrina. Y cuarto, porque la misma concepción totalitaria del fascismo hace que el fascismo se extienda a todas las áreas posibles. Lo que esto significa es que es imposible realizar una definición corta del fascismo en cuanto muy probablemente siempre se va a quedar algún aspecto fuera. Entonces, ¿cómo definían los propios fascistas el fascismo? Me ha costado encontrar definiciones concretas, pero el propio régimen en algunas ocasiones dio algunas de las cuales se puede sacar algo, a pesar de que muchas veces se habla de una forma poco concreta y más ideológica. Según el primer libro del fascismo. Pregunta: ¿qué era, entonces, el fascismo desde un inicio? Respuesta: era un deseo de dar a Italia un orden y un poder que aseguraría al pueblo italiano su lugar en el mundo y lo pondría de camino a forjar un nuevo imperio. Pregunta: ¿cómo se manifiesta el régimen fascista? Respuesta: se manifiesta en el clima moral y social y en el principio de autoridad por el cual el Estado, el cual es el pueblo organizado de forma jerárquica, abarca toda la vida nacional, en todos sus aspectos políticos, económicos, espirituales y morales. Pregunta: ¿qué es, entonces, el Estado fascista? Respuesta: es la suprema y balanceada síntesis de todas las fuerzas e interés del colectivo nacional. Una definición un poco más técnica la podemos encontrar en el Diario de la Voluntad, de Mussolini. ¿Qué es el fascismo? Hoy el fascismo es un movimiento sindical que reúne a todas las fuerzas productivas de la nación obedientes a una misma ley y a una misma idea. Es un movimiento político con millones de miembros de una misma fe inquebrantable. Es un movimiento militar con un ejército de camisas negras.
Y todo se fusiona con una devoción casi religiosa. Devoción a la patria. Personalmente, creo que una definición objetiva y técnica del fascismo sería una ideología cuyo objetivo es el renacimiento nacional mediante el nacionalismo revolucionario, caracterizada por el totalitarismo, el autoritarismo, el corporativismo, el espiritualismo y el rechazo al marxismo y las ideas de la Ilustración. Características. En base a la definición anteriormente construida, podemos empezar a desmenuzar de una forma más profunda en qué consiste el fascismo. He de decir que estas características han sido cuidadosamente elegidas, dado que he tenido que construir una definición que englobe todo el fascismo, el cual suele cambiar por país y cuenta con múltiples corrientes. En fin, vamos de una vez con los elementos que constituyen el fascismo. 1. El nacionalismo revolucionario. Quizá el punto más clave del fascismo es el nacionalismo, siendo principalmente la razón por la que Mussolini y otros abandonarían las filas del socialismo para apoyar la intervención italiana en la Gran Guerra. Solíamos pensar que este concepto no tenía ninguna sustancia. Pero vemos la nación surgir como una realidad palpitante frente a nosotros. La clase no puede destruir a la nación. La clase es una colección de intereses, pero la nación es una historia de sentimientos, tradiciones, lenguajes, cultura, raza, etc. Este nacionalismo, sin embargo, no era el típico nacionalismo burgués o liberal que había surgido en Europa tras la Ilustración, sino que se caracterizaba por ser profundamente revolucionario, buscando destruir el viejo orden liberal para construir un nuevo camino. Para los fascistas, aunque opuestos a las revoluciones marxistas y liberales, Mussolini no había ni retornado a Italia al pasado, ni instaurado una dictadura cualquiera, sino que habría llevado a cabo un cambio fundamental de todas las cosas que destruyó el viejo orden. Con la combinación de revolución y nacionalismo, la retórica del fascismo a veces se asemejaba bastante a la retórica que podemos encontrar hoy en varios nacionalismos, presentando un mundo donde las naciones pobres y proletarias, como Italia, se enfrentaban a las plutocracias como el Imperio Británico. 2. El renacer nacional. A pesar de no ser reaccionario, el fascismo por lo general toma con gran admiración partes de la historia nacional que hayan sido gloriosas, y las contrasta con el presente visto como decadente. En el caso de la Italia de Mussolini, podemos encontrar que esta gran admiración al pasado era dirigida al Imperio Romano, y el régimen fascista puso un peso muy importante a la era de Roma. Los fascistas veían que después de los romanos, Italia había perdido un gobierno unitario y poderoso y había quedado sujeta por siglos a la dominación externa, y a pesar de que la reunificación italiana fue un buen paso, de nada servía si por años habían gobernado gobiernos liberales degenerados y débiles. Y con el fascismo, esta degeneración había llegado a su fin y los italianos estaban pasando por un renacimiento nacional con la revolución fascista. La nación volvía a estar viva, como con los romanos, lista para el camino del progreso. 3. El totalitarismo. Para los fascistas, el Estado abarca la totalidad de la vida nacional, en todos sus aspectos políticos, económicos, espirituales y morales. Se entiende el Estado como la suprema y balanceada síntesis de todas las fuerzas y los intereses para la colectividad nacional. La consecuencia sería la unidad total de la nación italiana, entre todas las clases y grupos sociales. En 1927, Mussolini diría nuevamente todo dentro del Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado, explicando que solo es el Estado el que le da conciencia al pueblo. Sin Estado, el pueblo es solo un grupo sin protección sujeto al barbarismo, el salvajismo o la conquista. El individuo solo puede tener derechos en cuanto existe Estado, como tal el fascismo es antiindividualista. Mussolini veía orgullosamente el Estado totalitario como la restauración del orden en Italia y la forma de lograr la unidad de la colectividad nacional. 4. El autoritarismo. Fácilmente confundible con el totalitarismo, creo que no existe ninguna duda de que no hay fascismo sin autoridad ni jerarquía. Para el fascismo la jerarquía es natural y beneficiosa para los hombres. Es a través de este culto al orden que también se expresan cosas como el militarismo fascista, y en los casos más extremos en el culto al líder.
No creo que haya mucho más que decir al respecto, siendo uno de los puntos más evidentes a la vista. En el fascismo no hay tal cosa como la democracia, como la entendemos hoy en día. 5. El corporativismo. El principio rector de la organización económica y social fascista. Históricamente malentendido por confundirse con el gobierno de los ricos, es un término realmente muy antiguo y con muchas acepciones. Pero ¿en qué consiste el corporativismo? Es algo extenso y se trataría mejor en otro video. Resumidamente, el corporativismo propone la reorganización del orden económico-social en corporaciones, sindicatos o gremios que reunirían empresarios y trabajadores acorde a sus áreas de trabajo e intereses para así conseguir la armonía social. Importante es destacar que no todos los movimientos fascistas en el mundo fueron estrictamente corporativistas, sin embargo, todos partían de la misma fórmula básica de una economía que fuera alternativa tanto al liberalismo como el marxismo. 6. El espiritualismo. Generalmente el aspecto más ignorado del fascismo, pero sumamente importante. Es un tema central para múltiples fascistas en sus escritos, así como un tema sumamente repetido en la doctrina del fascismo. El fascismo es una concepción espiritual, que surge de la reacción general de este siglo contra el positivismo materialista y flojo del siglo XIX. La vida para un fascista sería austera y religiosa. En todas sus manifestaciones está imbuida en un mundo sujeto a fuerzas morales y responsabilidades espirituales. El fascista desprecia la vida cómoda. La concepción fascista de la vida es una religiosa, donde el hombre es visto en una inmanente relación a una ley superior. En su historia, el fascismo tuvo una relación bastante especial con la Iglesia Católica, existiendo múltiples conflictos, pero con el régimen en general tratando de mantener excelentes relaciones con esta y teniéndola en alta estima. Esto al ser el catolicismo la religión nacional de los italianos y un elemento clave de la civilización imperial romana y mediterránea, llegando al punto de ser la Iglesia la única organización fuera del régimen a la cual se respetaba su autonomía. En su diario de la voluntad de 1927, Mussolini niega la posibilidad de que haya fascismo no religioso. Para él, el fascismo es un ejército de creyentes. La religión por sí sola hace posible la realización de los grandes ideales humanos y no puede ser reemplazada por la ciencia. Cabe destacar que, sin embargo, el fascismo no es un movimiento totalmente inspirado por el catolicismo y al ser un movimiento universal este espiritualismo puede ser abstracto, siendo por ejemplo posible un fascismo adaptado al judaísmo o al islam, o más famosamente habiendo fascistas que, sin ser ateos, rechazaban el cristianismo por no adaptarse por completo a la ética fascista y como tal preferían el paganismo o el misticismo. 7. ¿A qué se oponía el fascismo? En base a las diferencias ideológicas y a su espíritu revolucionario y combativo, por los puntos anteriormente enumerados podemos entender por qué el fascismo se opone violentamente a las ideas de la Ilustración, en particular, el liberalismo, el capitalismo, el individualismo, la democracia, el utopismo y la masonería. Así como también al socialismo marxista, la igualdad, la lucha de clases, el internacionalismo, el anarquismo, y el ateísmo. 8. Otras características. Se pueden sumar otras características que, aunque no esenciales, se pueden notar en bastantes movimientos fascistas e incluso en ciertos momentos del mismo fascismo italiano original. Esto gracias a la flexibilidad ideológica del gobierno fascista en Italia, y a la vez gracias al hecho de que Mussolini pretendió que el fascismo fuera universal, desarrollándose movimientos fascistas en múltiples países y cada uno contando con características acorde a sus propias realidades. Creo que vale la pena mencionar las dos más importantes. El racismo y el tradicionalismo, ambos temas muy extensos que darían para un video completo y que no explicaremos en este video para que no sea más largo de lo que ya es.
Bueno, a mí me tocaba decir la conclusión, pero realmente no sé qué mierda escribir. Supongo que el fascismo es una amalgama de ideas, que pueden variar dependiendo de las necesidades del país donde sea aplicado, teniendo en cuenta aspectos históricos o sociales, así adaptándose a cada situación histórica, o no sé, realmente no sé qué decir. Puta conclusión toda pitera. Hagamos algo, la conclusión se las dejo a ustedes. Espero les haya gustado este vídeo. Tardé tanto en volver a subir vídeos por hueva y por falta de tiempo, y ahora que entro a la universidad, mucho menos tiempo tendré, pero intentaré con la ayuda de mi amigo que me hizo todo el guión, realizar unos cuantos vídeos largos, así dejando al menos algo de interés para que el canal al menos tenga algo de material interesante para la posteridad. Me despido y los espero en el siguiente vídeo. Saludos.